sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla nuevamente el pastor Gustavo Ariel Chiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, Ministerio de Enseñanza, Exhortativo, Profético y también de Restauración. Estamos saliendo desde la provincia de Buenos Aires, más precisamente desde la zona de Bernal. Como muchos de ustedes saben, estamos en un viaje misionero, también viendo a la familia, y desde acá estamos aprovechando a poder entregar la palabra del Señor en Argentina y en el mundo entero, con esta audición de enseñanza que solemos hacer cuando el Señor lo permite, en este momento los días martes. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que se van a ir acoplando a esta transmisión, a todos nuestros queridos hermanos de la Argentina, nuestros queridos hermanos también y hermanas de la República del Paraguay, donde en realidad está la sede del ministerio, en la ciudad de San Lorenzo, sea el Shalom para todos ellos, a nuestros queridos hermanos que también muchos suelen conectarse, la República Oriental del Uruguay, y a todos en definitiva, que el Señor les bendiga. Como decía la clase pasada, estamos comenzando a bajar algunas temáticas particulares que el Señor viene hablando en este tiempo. Estamos comenzando el 2026 y nuevamente el Señor comienza a hablar con sus exhortaciones, comienza a apuntalar nuestras vidas para que no nos desviemos, para que no nos perdamos también. Son tiempos muy peligrosos, lo vengo diciendo permanentemente, pero hay que decirlo, ¿verdad? Hay una tibieza espiritual muy grande. Cuando estamos en Paraguay, lo vemos en Paraguay, acá en Argentina, a mi modo de ver, un poco más profundizado también. Por eso el tema que hoy nos compete, usted puede ver el título, es un tema netamente exhortativo. La clase pasada hablamos, muchos son los milagros del Señor y poco arrepentimiento. Usted puede repasar esa enseñanza. Recuerde que en Facebook las prédicas quedan un mes. Le recuerdo que tiene que ir al YouTube de Gustavo Ariel Chiménez para poder ver las prédicas que van quedando allí. Allí está comunicándose mi amada esposa Cristina María, bendiciendo esta reunión, siempre apoyando, enviando los links a los hermanos para que puedan estar atentos a la transmisión. Entonces, mi hermano, hoy nos toca enseñar sobre mucho congregarse y poca obediencia. Es algo que se viene notando desde hace bastante tiempo y que cada vez se profundiza más, no en el remanente, obviamente. El remanente ama al Señor, el remanente guarda los mandamientos del Señor, el remanente que somos nosotros, que Dios nos ayude hasta el final. Tenemos que estar firmes, no dormirnos, no entibiarnos, sino seguir perseverando, como declara la Escritura, que persevera hasta el fin, alcanzará la salvación y la vida eterna. Estamos viendo la manipulación climática, estamos viendo los preparativos para la guerra. El Señor anunció, Mateo 24, Lucas 21, que todas estas cosas son señales del último tiempo. Sobre todo, a mi modo de ver, como siempre les comparto a los hermanos, tal vez lo más preocupante es la gran apostasía, el gran desvío espiritual de los pastores, de las congregaciones, denominaciones. Verdaderamente va a ser todo un tema, ya está siendo todo un tema. Saludamos a nuestro querido hermano Juan en Pirané, en Formosa, que el Señor te bendiga, querido hermano, a vos y a toda tu familia. Hacemos una breve oración y ya entramos entonces en la temática preparada para esta noche de parte del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Yeshua. Toma el pleno control de los aires. En el nombre poderoso de Yeshua reprendemos toda oscuridad, toda tiniebla que se levanta contra el conocimiento de tu verdad, Padre. Somos conscientes que solamente tu verdad nos puede hacer libres, Señor. Envía tu palabra, Señor, en el nombre de Yeshua para convencimiento de pecado, para arrepentimiento sin el cual no hay perdón de pecados, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, ten piedad de esta nación argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Sudamérica, de todo el mundo, Señor, porque se está acercando el día donde tendremos que rendir cuentas delante de tu presencia, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, unge mi vida para poder compartir con los hermanos. En el nombre maravilloso de Yeshua, tú nos bendigas en gran manera con la abundancia de tu sabiduría,
con los tesoros, como dice la Escritura, que están reservados para aquellos que temen a Yahweh, el Dios de Israel. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de Yeshua. Saludamos a nuestro querido Pastor Miguel también, que puedas tener muy buena recuperación, querido siervo del Señor. Nuestra hermana María Fernández, también el Señor le bendiga y le guarde desde la ciudad de Buenos Aires, y nuestro querido siervo Miguel de la ciudad de Encarnación. Vamos con 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 en adelante hasta el 22. El capítulo, el contexto está hablando de la Pascua del Pesaj en el Nuevo Testamento, de la Cena del Señor. Y para que usted se vaya metiendo en el tema, comenzamos en 1 Corintios 11, 17, donde el apóstol Pablo tiene que reprender a los corintios en la Cena del Señor porque eran irreverentes, porque no se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. Venían para comer, si bien la celebración es una celebración donde había comida, obviamente, en todas las fiestas solemnes del pueblo del Señor, pero había una codicia desmedida por los alimentos, y no estaban verdaderamente concentrados en lo más importante, que es la vida espiritual. Saludamos a nuestra querida hermana Miriam, también de la República Oriental del Uruguay, Ramón y Mirta, que el Señor les bendiga también. Muchas bendiciones. 1 Corintios 11, 17, estamos con un poco de calor, bastante pesado acá también en la Argentina. Dice entonces, 1 Corintios 11, 17, pero al anunciarles esto que sigue, no les alabo, dice el apóstol Pablo a los corintios, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Qué tremenda declaración lo que está diciendo Pablo a esta congregación, nada más y nada menos que en una celebración más que importante, el Pesaj, la Pascua del Señor, o lo que ustedes conocen como la Cena del Señor. Pues en primer lugar, dice en 1 Corintios 11, 18, cuando se reúnen como iglesia, como asamblea, hoy estamos hablando mucho congregarse. La palabra congregar puede ser asamblea, puede ser iglesia, congregación. Dice, en verso 18, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo. Qué terrible, ¿no? La división es parte del diablo. El diablo fomentó esa división, obviamente, en el cielo. Por eso una tercera parte de los ángeles también son caídos. Esos ángeles que hoy son demonios, son espíritus malignos. Y la iglesia estaba atravesando por esta circunstancia, hermano. ¿Por qué estamos trayendo estos temas? Porque ciertamente nos agrade o no a nuestra carne, es la pura verdad. Nos congregamos, obviamente hay gente que no quiere saber nada de congregarse, y por supuesto que la Biblia nos exhorta a congregarnos en un buen lugar para recibir la enseñanza, pero también la Biblia nos exhorta que tengamos cuidado de congregarnos y de no estar obedeciendo lo que estamos recibiendo de parte del Señor. Lastimosamente se ha multiplicado mucho esta cuestión que estamos hablando. Hay mucha religiosidad, sí, voy el miércoles, voy el viernes, voy el sábado, voy el domingo, voy a todos los cultos, parece que soy muy fiel, llego en horario, me voy en horario, pero el punto pasa, mis queridos hermanos, es que no se está practicando la palabra. La gente sale, sigue la división, sigue la glotonería, sigue con un pie en las cosas del mundo y otro pie en las cosas del Señor. Entonces el apóstol Pablo está exhortando acá, verso 19, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Estas cosas también de alguna manera sirven para ir viendo quién es quién. Como dice el viejo refrán, no todo lo que brilla es oro, y el Señor dice que en el último tiempo va a separar el trigo de la cizaña. En el verso 20, cuando pues se reúnen, se congregan, ustedes, esto no es comer la cena del Señor. Entonces, hermano, algunos dicen, la cena del Señor, qué lindo, hay vino, hay jugo de uva, hay pan, en algunos lugares se hacen
comidas para poder celebrar al Señor, para poder recordar. La Pascua era el cordero, las hierbas amargas, el matzá, el pan sin levadura. Hoy algunos ponen algo más. Pero el punto que está tratando el apóstol Pablo es que ese congregar era inservible y mucho más celebrar en esa forma una fiesta que tiene que ver con la liberación del pecado, tiene que ver con la liberación nuestra de Egipto, del mundo, y lastimosamente los creyentes que deberían ser ya maduros para celebrar la cena del Señor, porque estamos hablando acá de un texto que habla de gente que ya debería haber alcanzado un cierto nivel de madurez espiritual, se reunían en una forma desagradable. Verso 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga también, fíjese, no había reverencia. Estamos hablando de la cena del Señor, después vamos a hablar de todos los cultos. Hay otras reuniones que son reuniones de oración o reuniones de enseñanza. Estoy tomando este capítulo como, punta de lanza para comenzar a hablar de estas cosas, pero en realidad estamos hablando de todas las reuniones donde sí hay gente que viene a pasear, viene, a vacacionar, viene a chusmear, viene a ver cómo le va al otro, si el pastor sigue en ese lugar, o a ver cómo la gente de repente viene a la casa del Señor, me gusta observar, son murmuradores, son querellosos, etcétera, etcétera. Acá dice el verso 21, se adelantan, cada uno toma su propia cena, no se espera para orar, no se reverencia un momento tan sagrado, se embriagan, verso 22, porque, pues, ¿qué dice acá? Pues que no tienen casas en que coman y beban o menosprecian la iglesia de Dios. Pastor Tomasino, muchas bendiciones, también un abrazo, nuestro querido pastor allí en la República Oriental del Uruguay, en la ciudad de Las Piedras. Dice, menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no los alabaré. Saludamos también a nuestra hermana Petrona que está ingresando, muchas bendiciones. Hermano, qué bueno tener siervos sinceros. Hay mucha gente que a mí me ha salido al encuentro, por supuesto, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, pero cuidado. Cuidado con meterse con la verdadera iglesia, con los verdaderos siervos del Señor. No lo digo para amenazar a nadie, pero es así. No toquéis a los ungidos del Señor. ¿Por qué? Porque tienen la presencia del Señor. Y porque si usted toca a un siervo del Señor, o toca su palabra, o es irreverente con la palabra sagrada del Señor, obviamente habrá consecuencia. Y bien, dice Pablo les está diciendo la verdad en la cara, les guste o no les guste, les agrade o no les agrade, porque Pablo mismo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 1, si agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. En el mundo sabemos que la hipocresía está a la orden del día, hoy se pone una careta, mañana se pone la otra careta, se reúnen en las diferentes fiestas, ¿verdad? Aún las familias son hipócritas, pero qué lindo verte, pero por atrás estás hablando de fulano, estás hablando de mengano, sos un hipócrita. Si estuviera Yeshua el Mesías, te bajaría todo el capítulo de Mateo 23, hipócritas, bien profetizó el Señor acerca de ustedes, ¿verdad? Entonces, hermano, hay gente menospreciando la verdadera iglesia del Señor, avergonzando a los que no tienen nada muchas veces, como dice acá. Había divisiones, había glotonería, había borrachería y principalmente no había reverencia. Entonces Pablo dice en 1 Corintios 11, 22, no los puedo alabar, no puedo aplaudir esto, tengo que reprenderlo, tengo que llamarles al orden, o en todo caso el Eterno mismo nos va a llamar al orden a cada uno de nosotros. Pasemos de ahí, hermano, al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24, capítulos que hemos estudiado en varias oportunidades. Hebreos 10, 24, gloria al Señor, hasta el 27 aproximadamente. Hebreos capítulo 10, verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, algo que justamente Pablo les estaba reclamando a los corintios. Ahí no había amor, ¿verdad?
se adelantaban, se apresuraban. Lo dije en varias oportunidades, lo tengo que repetir, porque son testimonios veraces que he vivido, sobre todo en Paraguay. He estado en reuniones de pastores donde hay una irreverencia total, por lo cual uno ya no quiere asistir más a ese tipo de reuniones. Pastores, líderes, lotores. Recuerdo una reunión cuando eran los primeros años en Paraguay, estábamos haciendo una celebración ya de terminar una etapa, fin de año, y el mismo pastor principal de esa sede se avalanchó sobre la comida hasta que alguien le reprendió y le dijo: pastor, me parece que tenemos que orar, algo básico, ¿verdad? Pero todo eso demuestra lo que realmente hay en el corazón. Dice entonces: considerémonos, Hebreos 10:24, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Ahora, esto que estoy diciendo no es para que usted diga: al final teníamos razón, no nos vamos a congregar. No, tenemos que congregarnos. Tenemos que buscar un buen lugar donde congregarnos, donde haya buenos líderes, que tengan el amor del Señor, que prediquen la verdad, que no estén de acuerdo con el pecado, que te enseñen el camino de la santidad, de la obediencia, de la justicia. Es el tema que estamos tocando, mucho congregarse, pero poca obediencia. ¿De qué te sirvieron 3, 5, 7? No, algunos se asustan cuando tiro los números. 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 años, y estar en desobediencia para que cuando suene la final trompeta el Señor te diga: fuera de aquí, hacedor de maldad, al fuego eterno. Obviamente, hermano, nuestro congregar tiene que ser un congregar a conciencia, congregarnos en amor, congregarnos para que el Señor, su gracia, nos cambie, nos transforme nuevamente a su imagen y semejanza. Dice entonces: no dejando de congregarnos, Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre. Ahora yo entiendo que hay gente: bueno, yo en ese lugar no me quiero congregar más, quiero obviamente ser equilibrado, porque no quiero que usted me malinterprete y me diga: no, el pastor Chimel habló todo esto, entonces yo ya no me congrego más. No, si ese lugar no sirve, busque un lugar donde congregarse, donde realmente esté el amor, donde esté la humildad, donde esté la unidad del espíritu, ¿verdad? Claro, hay muchas iglesias, muchas son malas, es cierto, no lo vamos a negar, pero también la Biblia dice que hay un remanente. No, y hay gente que dice: no, pero está muy lejos. Y bueno, hermano, hay que esforzarse en la vida. La universidad también está lejos y a veces te vas a la universidad. O a veces necesitas ir a un lugar médico o no sé, alguna necesidad particular tuya y viajás. Algunos dicen: no, yo la quiero acá, a media cuadra de casa. Sí, sería maravilloso, pero resulta que la que está a media cuadra de tu casa no sirve. Entonces hay que buscar una congregación que realmente pueda nutrirte genuinamente en términos espirituales, ¿verdad? Dice entonces: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ven que aquel día se acerca, hablando de la venida del Señor. Sabemos que aquel día se acerca. Entonces necesitamos congregarnos. ¿Por qué el congregarse? Porque hay que celebrar estas fiestas, hay que arrepentirse, hay que recordar al Señor, hay que recordar toda su palabra. Comenzamos ahora en el mes de enero, todo el 2026 tenemos que estar en comunión con el Señor, pero también en comunión con el cuerpo del Señor, en comunión con los siervos, con los hermanos verdaderos. El Señor te va a guiar, el Señor te va a mostrar. A ver, nuestro hermano Juan, mi hermano, lamentablemente confunden el amor, y en el nombre del amor no se exhorta a un hermano que está viviendo en pecado. Así es, querido hermano Juan, y aún así participan de la Santa Cena. Tal cual, querido hermano, estamos de acuerdo en la palabra del Señor, por eso nosotros somos muy cuidadosos. Celebramos cada tanto, obviamente, la Pascua como corresponde, la Cena del Señor, más aquella persona que no está en condiciones debería apartarse, ¿verdad? Principalmente si conocemos que los obreros están mal, los tenemos que llamar a dar un paso al costado, y los hermanos cada uno tiene la responsabilidad, porque el pastor no es Dios, cada uno tiene la responsabilidad. Por eso decimos, bueno, que cada uno
se revise si toma de ese pan y de esa copa indecentemente. Hago la aclaración, hermano Juan, y para el resto, no siempre es la culpa del pastor. No siempre es la culpa del pastor. Si damos la enseñanza y después cada uno toma su propia decisión, hablando de la cena del Señor, nos estamos refiriendo ahora puntualmente, cada uno será culpable o será responsable delante del Señor, ¿verdad? Dice entonces, verso 26, porque si pecaremos voluntariamente después, justamente lo que les estoy enseñando, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, y no lo voy a leer todo el capítulo porque ya lo hemos leído en reiteradas oportunidades, será para otro momento, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, hermano, la verdad está viniendo, no sé si en todos lados, pero nosotros procuramos compartir la verdad, enseñamos cómo hay que presentarse delante del Señor, cómo tiene que ser un obrero, cómo tiene que ser una iglesia. Una vez que doy la palabra, la responsabilidad ya no recae sobre mi vida, sino que recae sobre su vida. Usted sabrá cómo comportarse delante de los ojos del Señor, porque cada uno dará cuenta. El pastor no puede ser el vigilante dentro de lo que son los obreros principalmente, pero no puede ser el vigilante del mundo entero, sí de esa congregación, sí de los que suben al altar y de aquellos que están de paso. Obviamente tendrán que cumplir poco a poco con los requisitos del Señor, o tendrán que retirarse e ir a una iglesia donde puedan, si es que así lo quieran, practicar el pecado. Nosotros estamos en contra del pecado, no queremos que se practique el pecado, y no queremos congregarnos irreverentemente delante del Señor, ¿verdad? Podemos leer el verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 28, el que viola la ley de Moisés, y luego habla del que pisotea la sangre del cordero. Entonces, hermano, la persona que esté en un lugar donde se predica la verdad e intente ir en contra de esa verdad, va a tener graves problemas. Y es acá donde me detengo, porque creo que tengo esa autoridad y esos testimonios, tanto en Argentina como en Paraguay, posiblemente también en Uruguay. Lamento profundamente, tengo que decir las cosas como son, lo lamento muchísimo. Así como decía Pablo, recién leíamos, no los alabo por esto, lamento haber enseñado tantos años a tantas personas para que en esta hora estén haciendo absolutamente lo que se le da la gana, pero obviamente nosotros no somos responsables y por supuesto ya no están en el ministerio, nunca los hemos colocado en el ministerio porque no veíamos que fueran surgiendo, que se fueran levantando, que se fueran santificando. Venía la palabra, como suelo decir, hay mucha gente con lágrimas de cocodrilo. Mirá, podés hacer un charco. ¿Sabés cuántos charcos he visto? Infinidad de charcos. Ahí quedó el charco. Ya se secó el charco y esa persona sigue exactamente igual. Pero esto es para usted y es para mí también, que estamos escuchando la palabra del Señor, para que miremos cómo estamos caminando delante del Señor en este momento. Cómo nos estamos congregando. ¿Qué estás haciendo con la palabra que estás recibiendo anualmente, mensualmente, periódicamente de parte del Señor? Vas a vivir justificándote toda la vida, diciendo soy débil, Dios sabe. No, siempre decimos, Dios sabe que sos un mentiroso, Dios sabe que sos un ladrón, Dios sabe que sos un inmoral, Dios sabe que sos un criticón, Dios sabe que sos un murmurador, Dios sabe que no te querés santificar, Dios sabe que querés abrazar las cosas mundanales y que no querés obedecer al Señor. Por eso estamos tocando el tema, mucho congregarse y poca obediencia, hermano. Puedo hablar de esto, mientras que el Señor me lo permita, puedo hablar de esto. Voy para 39 años en el camino, hermano. ¿Sabés cuánta gente hemos visto? Pastores inclusive, líderes, obreros, hermanos, hermanitos, hermanitas. Se congregan, pero viven en el pecado, viven en el chiquero. Como decía el hermano Juan, lastimosamente. Hay pastores muy débiles, pastores que no quieren manejar la sana doctrina, le dan lugar
Ah, bueno, querido, podés ser baterista, podés ser tecladista, podés ser bajista, podés cantar, podés subir a predicar, no importa, ¿verdad? El Señor te ama así como está con el pecado. No, la Biblia dice que practica el pecado del diablo. El Señor está enojado con el impío todos los días, dice la palabra del Señor, hermano. El Señor sí lo que quiere es que nos arrepintamos, para que Él nos pueda recibir, para que podamos ser verdaderamente sus hijos. Vamos de ahí a Mateo capítulo 15, en el libro de Mateo capítulo 15, gloria al Señor. Vamos a leer versículo 1 hasta el 9 aproximadamente. Saludamos a Joel López, te estoy viendo, aunque no pones un saludo. Señor te bendiga, Joelito, muchas bendiciones. Gloria a Dios. Dice ahí entonces Mateo capítulo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿no? Los religiosos, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, no? Una cosa es quebrantar la tradición y otra cosa es quebrantar los mandamientos del Señor. No, hay muchas congregaciones, en Paraguay hay un montón, Misiones, Formosa, donde he estado. Shalom, querido hermano, Dios te bendiga, un gusto tenerte. Prevalece la doctrina del hombre, ¿no? La doctrina del hombre, justamente lo que no nos interesa. Nos interesa la doctrina del Señor. Queremos congregarnos para escuchar la doctrina del Señor, no la tradición de los hombres. Entonces se acercan los religiosos y le dicen, no, tus discípulos quebrantan la tradición. Ya vamos a ver por qué. Porque no se lavan las manos cuando comen el pan, ¿verdad? Ellos tenían toda una tradición de que el agua tenía que caer en tal forma, etcétera, etcétera. A ver, el Señor te bendiga, querido hermano. Qué bueno, atentos a la palabra. Y el Señor le responde, verso 3, respondiendo, Él le dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan? El Señor le retruca, dice, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿En qué iglesia te estás congregando, hermano? Esto es como los partidos políticos, o de izquierda o de derecha, ¿no? Y resulta que el camino del Señor es uno solo. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. O algunos siguen una tradición muy liberal, lo cual no está bien, y otros siguen una tradición muy legalista, muy ortodoxa. Ni una ni la otra muchas veces están totalmente cimentadas en la palabra del Señor. Por eso, hermano, también hablo al pueblo del Señor, ¿no? Porque a veces exhortamos a los fieles y lo vamos a seguir haciendo, pero también hay que exhortar al pueblo del Señor. Si ustedes le dan de comer a este tipo de iglesia, ustedes son responsables, hermano. Porque si usted ya sabe que ese hombre no cambia y sigue enseñando la tradición, y usted va, me congrego ahí porque me queda cerca, no me queda otra, bueno, usted le está dando de comer a los chanchos, como dice el refrán, mi querido hermano. Dice el versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. De esto hay un caso en el Antiguo Testamento. Entonces Yeshua se encuentra en este debate con los religiosos, que habían dejado la ley de dado, la ley verdadera, y estaban siguiendo las tradiciones como hasta el día de hoy, y no eran capaces de ayudar. Acá vamos a tocar un punto interesante también para los creyentes evangélicos cristianos. No estaban ayudando debidamente al padre y a la madre, que está entre los 10 mandamientos. Es un mandamiento principal, mi querido hermano. Muchos hijos cuando crecen y se casan a veces tienen problemas, o con su esposo, su esposa, ¿no? Que tu papá, que tu mamá, que esto, que lo otro. Mi querido hermano, qué bueno es honrar al padre, a la madre. Hay que honrar a los ancianos, dice la palabra del Señor, y no lo estaban haciendo, se estaban excusando. Dice acá la Escritura, mi querido hermano, versículo 5, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, él me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. No, a un padre o a una madre hay que ayudarlo, así como ellos te ayudaron a ti cuando tú eras pequeño. Obviamente no se te está pidiendo que te quedes sin nada, que no puedas sostener
tu familia. Tenemos que tocar este tema porque está dentro del capítulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos seguían las tradiciones. Dentro de sus tradiciones, bueno, no hay que diezmar, no hay que ofrendar, no hay que ayudar a papá y a mamá, soy un egoísta, un egolátrico total. No, hermano, hay mandamientos. Si estamos bajo la gracia, si nos estamos congregando, si estamos escuchando verdaderamente el mensaje del Señor, debemos actuar como manda la Escritura. Verso 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Somos unos hipócritas, recontra hipócritas. Ah, no, esto ya pasó, ahora esta es la tradición. No, hermano, vayamos a la palabra, congreguémonos en un lugar genuino, verdadero, donde realmente se baje la revelación genuina de la palabra del Señor. Versículo 7, hipócrita, bien profetizó de usted Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En el corazón de ellos no estaba la Torá, sino que lastimosamente había entrado la tradición para su propia conveniencia, pues en vano, verso 9, me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, mi querido hermano, mucho congregarse, pero poca obediencia al Señor. Como veíamos en la clase pasada, muchos milagros, pero poco arrepentimiento, mucho congregarse y poca obediencia. Si te estás congregando en un buen lugar y no estás obedeciendo, la cosa se está poniendo brava. Y si estás en un mal lugar, seguramente llegó la hora de salir, porque si no también las cosas se van a poner bravas. Podemos ir a la tercera carta de Juan, no al Evangelio, sino a la tercera carta de Juan, versículo 9. Entonces, hermano, hoy muchos se congregan, el domingo, como que la iglesia es el shopping, más o menos, ¿verdad? La iglesia es Netflix. La iglesia es el circo, donde vamos a divertirnos un poco, esperando que el pastor cuente buenos chistes, ¿verdad? Que se hagan piruetas. No, nos congregamos para adorar al Señor en espíritu y en verdad, nos congregamos para ser corregidos, nos congregamos para ser santificados por medio de la palabra de verdad. Tercera de Juan, versículo 9, había una persona que se había apoderado de la congregación y que no estaba dejando que ciertos hermanos que enviaba el apóstol Juan pudieran compartir allá. ¿Cuántos de estos casos, hermano? Y a mí como siervo del Señor me sucede, ¿verdad? Que otros siervos me cierran la puerta con mucha ética, muy políticamente, son muy astutos, ¿verdad? Parece que el diablo le da bastante mania para sacar la palabra de Dios y los ministerios que realmente van a bajar la revelación del Señor. En la tercera de Juan, verso 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Bueno, el Señor hará juicio, no hay que pelear, ¿no? El juicio comienza por la casa del Señor, hermano. Tal vez alguno dirá, pero Pastor Chimero, usted es muy repetitivo, reiterativo. Bueno, para bien de usted y de mi propia vida, ¿no? Siempre citamos los hijos de Eli, los hijos de Aarón, Acán, Coré. Hermano, el tabernáculo debería ser del Señor, nadie es el dueño del tabernáculo. Adonai, el dueño es uno solo, Yeshua el Mesías. La palabra es de Él, el Espíritu es de Él, y toda la creación es de Él, y nada es nuestro, salvo nuestra propia voluntad para escoger el bien, el camino de la vida o el camino de la muerte. Verso 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. ¿Qué dice ahí? Que había alguien que se había apoderado de la casa del Señor y que hablaba palabras bonitas, palabras hermosas, no, dice palabras malignas contra nosotros. Cuidado, hermano, no quiero asustar con esto, pero María, la hermana de Moisés, habló del siervo del Señor y quedó leprosa y el campamento se detuvo por una semana. Y cuando
los 10 espías trajeron el mensaje negativo y mucha gente se acopló a ese mensaje negativo. El Señor mandó fuego sobre el campamento. Entonces, mi querido hermano, cuidado cómo nos comportamos, que Santiago capítulo 3 no se cumpla en nuestra vida, la parte que dice que podemos encender un fuego, sino que realmente nuestra lengua se use para enseñar la verdad. Nuestra hermana Miriam, Dios nos ayuda, hermano, porque su enseñanza está describiendo a la actualidad lo que se ve así mismo, querida hermana Miriam, así mismo, por eso creo que el Señor no se confunde con lo que nos inquieta a poder hablar. Hermano Juan, estamos activos hoy, amén. Exactamente eso dije en un culto. ¿A qué venimos a la iglesia si vamos a seguir viviendo como queremos? Y por eso me llamaron la atención, hermano Juan. Te mando un abrazo. Fuerza, hermano. ¿Por qué se van a enojar y no van a ir más los hermanos? Bueno, justamente, hermano Juan, hermana Miriam, queridos hermanos, estamos en familia. Puse en el perfil una palabra que a mí me bendijo, que yo también la estaba necesitando, ¿no? Porque realmente necesitamos mucho el ánimo del Señor en este último tiempo, y por eso creo que el Señor nos junta en esta reunión a un cierto grupo de hermanos, hermanas, el remanente. Como decía un predicador, si nosotros no predicamos la verdad, nos vamos a quedar solos en la iglesia. Digo solo en el sentido que el Espíritu Santo se va a ir. ¿Y de qué nos sirve? O sea, que muchas veces, como dice el hermano Juan, que no se predique la verdad porque la gente se va a ir. No, se van a ir los que se tengan que ir y se van a quedar los que se tengan que quedar. Pero lo que no queremos es que se vaya Cristo. Porque si el Señor se va de la congregación, el Espíritu Santo, estamos perdidos. Y creo que nos vendría muy bien recordar en el libro de Ezequiel, etcétera, cuando la Shekinah, la gloria del Señor, abandona Jerusalén y el templo en los días en que Babilonia iba a atacar, permitido por el Señor, haciendo juicios sobre el reino de Judá. ¿Por qué? Porque Israel había abandonado al Señor. Y lo mismo está sucediendo en este último tiempo. Lastimosamente, el Señor está teniendo piedad, pero creo que de muchos lugares, si seguimos así, como comenta el hermano, y yo mismo lo estoy experimentando en muchos lugares, yo creo que la presencia del Señor se va a retirar y nosotros vamos a tener que seguir la presencia del Señor a donde Él esté. No podemos seguir estando en un lugar donde nosotros nos vamos a morir. En este viaje a Buenos Aires hemos ministrado a algunas personas que sí, se congregan, pero están muertos. Me dicen, no recibo palabra, no fluyen los ríos de agua viva, no está el fuego, no está el avivamiento. Algo pasa, hermano, no se predica la verdad, no se mantiene la santidad, no se mantiene el temor al Señor. Algo tiene que estar pasando, evidentemente, ¿verdad? Dice entonces Luchito Segovia, el Señor te bendiga, bienvenido. Versículo 10, había alguien que se había apoderado de la iglesia. Cuidado, hermano Juan. Pues si ya te están diciendo así, y varias veces creo que me dijiste que te dijeron así, es porque ya hay un perfil, hay una dirección. Si el Señor te da la gracia, bienvenido, para dar vuelta a esa situación. No lo sé, lo veremos en breve, me lo comentarás. Pero vemos que el maligno está tomando el control de las mentes, está tomando el control de los líderes desviados, de los falsos maestros, de los falsos profetas, apóstatas. Y dice, yo contento con estas cosas no recibo a los hermanos. Claro, no recibo el que no me conviene, recibo el que me conviene. ¡Ah, mi cuate será! Ahora son amigos, resulta. Así es la pura realidad, ¿no? Cuánta hipocresía. Recibimos al que nos conviene, pero a Pablo no lo recibimos, a Jeremías no lo recibimos, tal vez al pastor Chimele tampoco lo quiere recibir, y a los que quieren recibirlo, se los prohíbe y se los expulsa de la iglesia.
¡Wow! ¡Qué temática trajo el Señor, ¿no? Gloria a Dios. Fíjese, entonces hay que tomar decisiones, hermano. Para esto hay que madurar. Yo en la vida he pasado por varios procesos. A mí, hoy por hoy, en algún momento sí, cuando era más joven, que amé a mi iglesia, donde yo crecí, pero después el pastor se desvió, dejó a su esposa, bueno, una serie de cosas. Sufrí bastante, ¿no? Porque es como cuando vos ves que tu papá y tu mamá se separan, te da un sufrimiento. Pero bueno, llega el momento de madurar, llega el momento de agarrarse del Señor únicamente. Aleluya. Entonces, hermano, mi vida está en la mano del Señor. Claro, quiero un pastor, sí quiero. Quiero una buena congregación, quiero buenos hermanos, sí quiero, pero si no lo tengo, no me voy a hacer demasiado drama. ¿Cómo, pastor? No me voy a hacer demasiado drama. ¿Por qué? Cuénteme, pastor Chimere, ¿por qué no se va a hacer? Porque estoy agarrado al Señor. Porque estoy sobre la roca, por eso le hemos puesto con mi esposa Matzada, que es la roca donde los judíos defendieron la libertad. Y cuidado con el cuento de que se suicidaron, porque no lo creo que haya sido así. Pero le explico Matzada, en hebreo Matzur. Matzada viene de una raíz hebrea Tzur, que significa estar en un lugar estratégico, en un lugar posicionado estratégicamente. ¿Cuál es mi lugar en el cual estoy posicionado estratégicamente? Y como dijo el salmista, el rey David, no temeré aunque un ejército acampe contra mí, porque estoy en el Señor. El Señor pelea por sus hijos. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. No me dejan predicar acá, ¿sabe qué? Voy a predicar bajo un árbol. Los malignos no van a impedir que nosotros podamos predicar la palabra del Señor. No quieren acá, allá quieren, ¿verdad? No quieren acá, allá quieren, en otro lugar. El Señor va a abrir puertas, mi querido hermano. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 1. Libro de Isaías, capítulo 1. El Señor necesita, querido hermano, gente muy valiente en este último tiempo. Isaías capítulo 1, versículo 12, creo que nos vamos a quedar un buen tiempo en este capítulo. Isaías capítulo 1, versículo 12, un tremendo capítulo que hemos abordado muchas veces. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Hermano Juan, gracias Señor por tu palabra y tu mensaje, amén, gloria a Dios. Hace falta este estímulo porque es difícil, se hace el caminar contra las doctrinas del hombre. Así mismo, querido hermano, pues el Señor te está forjando, hermano Juan. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién te manda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? O sea, traían ofrendas, sacrificios, el pueblo de Israel en aquellos días, ¿verdad? Pero puede hacer lo que querían. Hermano, y eso es lo que estamos queriendo. Digo reenseñar, no porque la enseñanza del Señor haya cambiado, hay que volver a reenseñar porque los que cambiaron fueron los hombres. Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, ¿verdad? Pero necesitamos volver a colocar los cimientos de los mandamientos del Señor, que siempre fueron los mismos, el hombre los cambió. Verso 13, no me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, que es lo mismo que congregarse, no lo puedo sufrir, dice el Señor, no lo puedo soportar, son iniquidad, vuestra fiesta solemne. Cuando habla de iniquidad, habla de que están cometiendo un pecado consciente. A ver, hermano, para aquellos que ponen el grito en el cielo, ¿no? Cuando el pastor Jiménez o algún siervo verdadero dice que no soporta congregarse en tal o cual lugar. A ver, ¿cuál es el problema, querido hermano y hermana, siervo del Señor? Si Yahweh, el gran yo soy, Él mismo está diciendo que no puede soportar a su propio pueblo que se congrega de una manera pecaminosa. Él mismo se quiere retirar. No, porque como dice el hermano Juan, ¿dónde el mal entendimiento? ¿Dónde está el amor del Señor? El amor del Señor está en decirte la verdad en la cara. Que a Él no le gusta tu caminar, a Él no le gusta lo que estás celebrando, cómo lo estás celebrando, y te lo dice, porque Dios es luz, porque Dios
no se mueve con la hipocresía de esta sociedad. Vuelvo a repetir, ¿no? Porque vienen los días de carnaval, o ya pasaron, van a venir, perdón. Caretas, caretas y caretas y caretas. Y después los puñales y los puñales por la espalda. El Señor no trabaja así. El Señor dice las cosas del vamos como son, como Él las quiere, si se está haciendo bien, si no se está haciendo bien. Versículo 14, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, así como decía Pablo en el Nuevo Testamento, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Entonces, hermano, yo obviamente reverencio a un verdadero siervo del Señor, pero no comemos vidrio, No soy tampoco de esos siervos que, no, a todos los siervos no. No, hay siervos falsos, hay congregaciones falsas, hermano. Cuando digo, sí, no toquemos verdaderamente a los ungidos verdaderos, pero de nosotros no tenga temor, hermano. De nosotros no tenga temor, de aquellos que no enseñan la verdad, de aquellos que están haciendo payasada, hermano, ni el Señor soporta ese tipo de cultos. Versículo 15, cuando extiendan vuestras manos, ¿no? Porque los judíos solían levantar las manos para orar. Yo esconderé de ustedes mis ojos, asimismo cuando multipliquen la oración yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. ¿Se da cuenta, mi hermano? No es por el mucho orar, no es por el congregarse, tiene que haber obediencia. Entonces usted tiene que hacer un balance, yo también, cada uno de nosotros en nuestra vida, tantos años congregándose, ¿y en qué punto estás? ¿En qué nivel estás? Muchos se congregan, vienen los últimos tiempos, la cosa está brava. Y sí, yo no te digo que no está brava. Pero ¿para qué te congregaste? ¿Tenés fe? ¿Tenés fe? ¿Tenés confianza? ¿Tenés esperanza? ¿Cuánto tiempo congregándote? Siempre abatido, siempre caído. Dejaste de ser un guerrero, una guerrera, ¿verdad? Yo también paso mi lucha, hermano, pero usted me ve acá, estoy acá, hermano. El Señor me guarde, me libre. Entonces, hermano, el congregarse tiene que ser productivo. Tenemos que ver ya el fruto de todo ese tiempo recibiendo la semilla, la tierra que te están fertilizando, hablo en términos espirituales, que te están regando, que te están cortando la rama seca, porque como dice mi esposa, hablábamos en estos días, o sea, ella ministraba, si no, la verdad que siempre estar en la misma situación, ¿verdad? Siempre se repite la misma situación, pasan los años y siempre estás en el mismo lugar, en la misma situación, o peor todavía, ¿verdad? Verso 16, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, para eso nos congregamos, hermano. De delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, para eso nos congregamos. Digo esto para aquellos que me han dicho muchas veces, no, pero pastor, siempre exhortación y exhortación, pero vos sabés en qué tiempo estamos viviendo. ¿Te das cuenta en qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué querés que acaricie tu pecado? ¿Qué querés que te diga? Siervo fiel, al adúltero, a la adúltera, al fornicario que lo hace conscientemente cuantas veces se le da la gana. Cuantas veces se te da la gana seguir robando, mintiendo en la soberbia. ¿Qué querés que te diga? Siervo fiel, sierva fiel, que te pase la franelita por la espalda. Obviamente que no, si hago eso estoy condenado. Qué tremendo, mi querido hermano. Gloria a Dios. Verso 17, aprended a hacer el bien, para eso nos congregamos. No te interesa, bueno, tranquilo, seguí tu camino. Si yo no obligo a nadie a congregarse. Pero si usted se va a congregar, es para que aprenda a hacer el bien, gloria al Señor, buscar el juicio, restituir al agraviado. No, con usted no me quiero congregar, ni loco. Porque no querés restituir, sos un ladrón y no querés restituir amor, no querés restituir tiempo, no querés restituir nada. Es fácil el evangelio que buscás, ese evangelio no es el evangelio del Señor. El evangelio del Señor es arrepentimiento, es reconocimiento, es consagración, es obediencia, es llenarse del Espíritu. Es comenzar a hacer las cosas bien de acuerdo al evangelio de nuestro Señor.
Dice la palabra, gloria a Dios, tal cual, a ver, así, recibimos, restituir al agraviado, hacer justicia, al huérfano, amparar a la viuda, venir luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta, verso 18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor está dispuesto a perdonar, pero ¿qué dice el versículo 19? Si quieren y oyen, comerán el bien de la tierra. Ahí está hablando de tu voluntad, de mi voluntad, de nuestra decisión. Si quieren. ¿Y qué dice el versículo 20? Y si no quieren, el 19 dice si quieren y el 20 dice si no quieren, y fueron rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho, punto y aparte. Esto no lo dice el pastor Chimele. Esto que estoy leyendo no es fruto de la doctrina de ningún hombre. De hecho, la doctrina de los hombres no quiere recibir esta clase de doctrina. Lastimosamente, mi querido hermano. ¿Y qué le habla a Jerusalén? Mira, el versículo 21, leemos un poquito más. ¿Cómo te has convertido en ramera? Mucho hemos hablado de esto, ¿se acuerda? De la prostituta. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Le habla a Jerusalén. La comparación hoy es a la asamblea, es a la iglesia. Esa iglesia que tiene que ser la novia, futura esposa, santa, sin mancha, sin arruga, obediente, temerosa, reverente, dice acá, te has convertido en una prostituta. Llena estuvo de justicia en algún momento. En ella habitó la equidad, pero ahora habitan los homicidas. ¿Quiénes son los homicidas? Aquellos que no aman la verdad, aquellos que no aman a Dios, aquellos que no aman la doctrina del Señor, aquellos que no aman verdaderamente a su hermano como hay que amarlo con la verdadera doctrina del Señor. Salmo 26, creo que va a quedar una buena cantidad para otro momento. Salmo capítulo 26. Vamos a leer desde el verso 4 al 12, estamos leyendo bastante los contextos porque valen la pena. Salmo 26, versículo 4. Entonces, hermano, tenemos que sacar una evaluación. A la gente le cuesta, ¿no? Si te dijera, ¿no? Acá voy con una brava, ¿no? ¿Y qué sacás de tantos años de matrimonio? ¡Pastor! Tremendo, ¿no? Pues nuestra relación con el Señor es como un matrimonio. Qué lindo, ¿no? Si tenés 20 años de buen matrimonio, 30 años de buen matrimonio. ¿En qué posición estás después de tanto congregarte, hermano? De tanta palabra que vino, de tantos siervos que pasaron, ¿verdad? Salmo 26, verso 4 en adelante. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andaban simuladamente. Esto le encanta al mundo. ¿Saben cuántos que se sentaron el 24 y el 31 ya están peleados, verdad? O van a estar peleados en cualquier momento. O van a seguir un camino de hipocresía, pero no hay un verdadero amor, ¿verdad? Qué tremendo, hermano. Aborrecí la reunión, congregarse, asamblea, es lo mismo. De los malignos y con los impíos, los malvados, los perversos, nunca me senté. Hay un tiempo, obviamente, para acercarse, para hablar. ¿No querés? Seguí tu camino, yo sigo el mío. Yo veo algo, hermano, porque tengo muchas situaciones con mi propia familia, etcétera. Hay gente que, vos con ellos tenés, con sus temas, con su historia, pero vos no vayas a poner un bocado a la cosa del Señor porque te quieren comer crudo, ¿no? ¿Cómo son las cosas, no? Cuando es el ambiente de ellos, está todo bien en el ambiente de ellos, pero nosotros no podemos estar en ese ambiente. No te sentarás, dice la Escritura, en silla, escarnecedores. A ver, ahí estamos volviendo, perdimos la transmisión un instante, estamos volviendo con datos móviles. A ver, hay lucha, Señor, coloque su mano poderosa. Seguimos, hermano, estamos en el Salmo 26, tuvimos una pequeña desconexión. Gloria a Dios, vamos a ver si podemos seguir adelante con esto. Entonces, hermano, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Versículo 6, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Yahweh,
para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Versículo 8, Yahweh, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Qué lindo, hermano, es amar no la reunión con los hipócritas, sino la morada del Señor, la casa del Señor, donde está su gloria, donde entraban Moisés y Josué, como dice la Escritura, el tabernáculo de reunión para escuchar los secretos, las maravillas del Señor cada día. Gloria a Dios, dice el verso 9, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. Estamos en el Salmo, capítulo 26, gloria al Señor. Podemos pasar de ahí también, vayamos rápidamente a la carta de Santiago, capítulo 2. La carta de Santiago, gloria al Señor, capítulo 2, versículo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 2, gloria al Señor. Tuvimos una pequeña baja de la transmisión, estamos volviendo. Santiago 2:2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, ¿no? Ahí vemos la hipocresía. Este es mi cuate. Tiene camioneta, tiene dólares, tiene euros. Qué lindo hermano, hermanazo. Santiago 2:2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso, qué lindo que el Espíritu del Señor siempre dice toda la verdad, nunca la esconde, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida. Vos sí que son calidad, calidad. Y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar, y dicen al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. Verso 4, Santiago 2:4, no hacen distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos, y no nos da el tiempo para leer, obviamente, todo el capítulo. Qué tremendo, mi querido hermano. Qué tremendo, ¿no? Cómo somos racistas, y por esto, ¿no? Porque hoy las iglesias están buscando a los peces grandes, dicen, a los tiburones. No hay gente que quiera ir a un lugar humilde, en medio de la villa, gente esforzada, trabajadora, normal. Yo no hago diferencia, hermano, donde me llaman, allí voy. Pero digo, hermano, esto no solamente para la iglesia, porque dentro del mover, dentro de la sociedad, es así, ¿verdad? Es así. No, fíjate que le preguntás, mismo dentro de las congregaciones, ¿no? Una chica, no, y yo me quiero casar con alguien que tenga auto, si no tiene auto no me voy a casar. O sea, no importa si hay amor o no hay amor, Imagínate, si fuera por eso, Cristina no se hubiera casado nunca conmigo. No tenía auto, no tenía nada cuando nos casamos. Pero teníamos el amor del Señor, teníamos el sentido del Señor y la convicción del Señor. Pero hoy, tanto en la sociedad como dentro de la hipocresía eclesiástica, se manejan de esa manera. Soy tu amigo, si tenés una buena billetera, si tenés que ofrecerme, ¿verdad? O sea, no estamos mirando si tiene la riqueza espiritual, si tiene al Señor, si es un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo, que en realidad es lo más importante, ¿verdad? Sigamos viendo en la Escritura, en Hechos capítulo 7, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 38, Hechos capítulo 7, versículo 38 al 42, cuando, acá, si mal no recuerdo, gloria a Dios, Hechos capítulo 7, se está recordando en este mensaje lo que había pasado en el Sinaí. Hechos 7:38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, porque la verdadera congregación surge en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Ese ángel obviamente es la teofanía, Yeshua el Mesías, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Moisés recibió palabras de vida para darle al pueblo en aquel tiempo,
Y lastimosamente muchos se perdieron porque escogieron el becerro, se rebelaron muchas veces en el desierto. En un momento la Escritura dice, me habéis tentado ya 10 veces, la vieja generación no va a entrar a la tierra prometida. Ahí vemos también una congregación en el desierto que desaprovechó al Señor, que no aprovechó la vida de este siervo tan maravilloso que era Moisés, que estaba lleno de la gracia del Señor. Verso 39, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ahí vemos, hermano, un caso literal. Acá vemos el discurso de Esteban, en el libro de los Hechos, 7, 38 y 39, vamos a leer hasta el 42, que nos está recordando lo que había pasado en el Antiguo Testamento y que le estaba pasando ahora a Esteban, y que nos está pasando a nosotros, como dice el hermano Juan. Hay siervos de Dios, hay un remanente, hay palabra verdadera, pero la gente no quiere obedecer. La gente abraza el evangelio prostituido, por eso se convierten en la gran ramera, por eso la gran ramera va a ser asolada y destruida cuando venga el Señor. Verso 40, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. O sea, menospreciaron al Señor, no creyeron al Señor, no confiaron en el Señor, no confiaron en Moisés que le decía, yo voy a ir y voy a volver, voy a traer la ley del Señor. Rápidamente se desviaron, se volcaron a la idolatría, se volcaron a las orgías, se volcaron a la inmoralidad. Versículo 41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron y Dios se apartó. Marque eso, hermano. ¿Dónde está el amor de Dios? Oh, pastor, Dios es amor. Sí, Dios es amor y es fuego consumidor también. No es solamente Dios es amor. Dios es amor y llegará el día del juicio. Dios es justicia. Dios hará juicio. Si se quiere burlar, búrlese como la gente en los días de Noé que le llevó el agua. O como dice Isaías 28, que lo vamos a estudiar en otro momento, o cuando hicieron pacto con la muerte, barreré el refugio de la mentira con el granizo. Entonces, mi hermano, fíjese las consecuencias de congregarse al tuntún, de congregarse en la carne, de congregarse para ser un rebelde, de congregarse para pretender apoderarse de la viña del Señor, como enseña la parábola de los labradores malvados. Por eso vino el juicio en el año 70 en Jerusalén, tremendo, mi querido hermano. Hechos capítulo 7, versículo 42, Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecerán víctimas y sacrificio en el desierto? ¿Acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Verso 43 podemos leer. Antes bien, llevaron el tabernáculo de Moloc. Fíjate el pecado gravísimo que cometió el pueblo de Israel, que tuvo el privilegio de ver la gloria del Señor, como muchos hoy en día también ven la gloria del Señor, pero eligieron el tabernáculo de Moloc, que era una deidad demoníaca, donde había que ofrecer a los niños el sacrificio vivo, a los dioses ajenos y paganos supuestamente para que venga la lluvia temprana y tardía, cuando ellos conocían la verdad, como hemos leído en Hebreos 10, 24, el 27 en adelante, que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, lo único que queda es el fuego consumidor de Yahweh, el Dios de los ejércitos de Israel. Amén. No creen que es mensaje de parte del Señor, sino que creen que es mensaje del hombre nada más y lo rechazan. Así mismo, hermano Juan. Hechos 7:43, antes que llevar el tabernáculo del Señor, donde estaba la santidad, la revelación de la Torá, de la ley de Dios, antes quisieron llevar el tabernáculo demoníaco de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras
que se hicieron para adorarlas, los transportaré pues más allá de Babilonia. O sea, el Señor iba a hacer juicio, los iba a destruir. Babilonia iba a arrasar con el templo y Jerusalén y iban a morir muchas personas, y el resto del pueblo judío, el reino de Judá, iba a ser llevado completamente cautivo. Un poquito más, hermano, Ezequiel capítulo 13, unos 10 minutos más. Ezequiel capítulo 13, gloria al Señor. Ezequiel capítulo 13, versículo 9, estamos hablando entonces mucho congregarse, poco obedecer verdaderamente las leyes del Señor. Ezequiel 13, versículo 9, que también está hablando de los falsos profetas. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad. Esos profetas, sean bienvenidos. Qué lindo, ese profeta me susurró al oído. Me dijo que en breve mis bolsillos iban a estar llenos de oro, de plata. Eso sí, qué gran siervo del Señor. Pero el otro que me dijo que estaba en adulterio, ese es ese no lo quiero, no me gusta. Ese que me dijo que soy arrogante, soberbio, no. Ezequiel 13:9, estará mi mano, dice Yahweh, contra los profetas que ven y hablan vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo. Marque esta palabra esta misma noche, a ver si la entiende de una vez por todas. ¿Qué dice la carta? El juicio. Usted, pastor, quiere asustar a todo el mundo. El juicio comenzará por la casa de Dios. Claro que va a comenzar por la casa de Dios. Dejen de adivinar, brujos y hechiceros. El Señor los reprenda. Lo único que vale es la verdad del Señor. Pronto no estarán más en mi congregación, lo dice Yahweh, el Dios de Israel. Ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, o sea, en el libro de la vida eterna, ni a la tierra de Israel volverán y sabrán que yo soy Yahweh el Señor. Verso 10, un poquito más, yo me quedaría toda la noche, no hay problema. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, y eso se iba a caer en cualquier momento. Va a haber infinidad de iglesias cayendo. Va a haber infinidad de parloteros cayendo en cualquier momento porque están recubriendo con un evangelio falso. ¿Quién lo va a hacer? No vamos a necesitar de ninguna ayuda. El Espíritu del Señor, los ángeles del Señor, la gloria de Yahweh luchará por la gloria misma del Señor. Él mismo va a luchar, hermano. Jeremías, un poquito más, hermano. Jeremías, vamos rápido, queremos ir redondeando un poquito. Jeremías, capítulo 9, versículo 1. Dejen de congregarse para lo peor, como dijo el apóstol Pablo. Como decían estos días, lo digo para la gloria del Señor, pero pastor, esto no se escucha, ¿verdad? Estaban contentos en un lugar, en una reunión que fuimos hace algunos días. Qué triste, hermano, gente que se congrega por años y los pastores carnales, mundanos, escondiendo estas escrituras. Jeremías no, Ezequiel no, todos estos textos que estamos compartiendo no, los esconden de los oídos del pueblo del Señor. Van a tener que dar cuenta. Jeremías capítulo 9, versículo 1, en primer lugar. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Sí, hermano Juan, gloria a Dios, así mismo. ¿Qué dice Jeremías, hermano? Que él estaba llorando por ver a un pueblo tan rebelde. Iba a llorar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Qué tremendo, hermano. Le dejo todo el capítulo, nos vamos de ahí al verso 15.
Aleluya, verso 15, o quiero compartir un versículo más. Por tanto, se ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel, lastimosamente. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar las palabras del Señor. Eclesiastés 12:11, hermanos, ya estamos por orar. Eclesiastés capítulo 12, verso 11. Y alguno dirá, pero pastor, yo siento como que hay clavos que me están penetrando. Exactamente, está sintiendo muy bien. Está sintiendo muy bien. Y qué bueno que sentir los clavos. Qué bueno que el Espíritu del Señor, el gran Maestro, te está clavando. Nos está clavando a cada uno de nosotros esa parte pecaminosa, esa naturaleza salvaje que hay en nosotros. Eclesiastés 12:11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor, el verdadero pastor que es Yeshua el Mesías. Entonces, hermano, entendamos de una vez por todas las cosas, el verdadero pastor no es el que te acaricia la oreja, está todo bien, está todo bien, está todo bien. El verdadero pastor es aquel que obedece al Señor, que trae los clavos hincados para crucificar al viejo hombre, así como Jesucristo mismo nos dio ejemplo, aunque Él no era pecador, pero dice Isaías 53, Yahweh quiso quebrantarlo, Él tuvo que ser clavado para salvarnos a nosotros, Él fue clavado como un malhechor, porque Él cargó toda nuestra maldad. Si el Señor soportó eso, ¿cuánto más nosotros? Que sí somos pecadores y necesitamos que esa naturaleza vieja sea completamente clavada por medio de la fuerza del Espíritu que viene a través de una palabra espiritual. Versículo 12 hasta el 13, ahora hijo mío, a más de esto sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne, o sea, el estudio de la filosofía, ¿no? Porque Salomón venía de estudiar 1.000.000 de cosas inservibles, hasta que se dio cuenta que había que regresar al gran libro, a la Torá, al Evangelio, que es el que contiene los verdaderos clavos que nos van a crucificar. Verso 13, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, mi querido hermano. Y hoy la gente está volando por Júpiter, la gente preocupada por 1.000.000 de cosas que te están desviando del verdadero camino hacia la patria celestial. Gloria al Señor. Quisiera leer por último Jeremías 23 y con esto oramos. Es un texto que lo tengo muy marcado en esta hora, que lo estuve estudiando en estos días. Jeremías capítulo 23, gloria al Señor. Ya lo estamos viendo un ratito. Jeremías capítulo 23. Aleluya, Señor. Te damos gracias, Señor. A ver, Jeremías capítulo 23, vamos a leer verso 18. Verso 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Yahweh y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Hermanos, para eso nos congregamos. Como decía el salmista, estar en lo reservado del tabernáculo. Moisés y Josué entraban todos los días al tabernáculo. Ahí no había Netflix, no había shopping, ahí no había... Era para escuchar la voz del Señor. Oye Israel al Señor tu Dios, como oran los judíos. El Señor le dijo a Moisés, le dijo a Josué, meditarás en la ley del Señor de día y de noche para que todo te salga bien. Vamos al culto, hermano, y no hay palabra. Le preguntás a los creyentes, ¿qué habló el Señor? No me acuerdo. Es que estaba charloteando con el hermano, es que estaba comiendo chicle, es que me estaba comiendo una hamburguesa.
Es que estaba criticando a la iglesia y al pastor. Hermano, ¿quién estuvo en el secreto de Yahweh y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Yo por eso siempre digo, hermano, Moisés era un privilegiado. ¿Cuánta palabra bajó Moisés? ¿Cuánta palabra bajó el apóstol Pablo, hermano? Maravilloso, deleitoso. Qué bueno poder seguir el ejemplo de Moisés, de Josué, del apóstol Pablo, de Juan, día y noche en la presencia del Señor, amando, saboreando la palabra, viviendo la palabra, compartiendo la palabra. ¿Cómo eran los días de la iglesia primitiva, hermano? Todos los días reunidos en las casas, comían con alegría de corazón y compartían la palabra del Señor. Acá estamos haciendo algunas reuniones, pero la verdad que la gente es tan amarga, son unos amargos, unos argeles. No tengo tiempo, y ahora esto, y ahora aquello, y ahora lo otro, Nunca hay tiempo para el Señor. Pero a la noche te encerrás en el secreto de tu celular, ¿no? A la noche te encerrás en el secreto del internet. Para llenar tu mente de porquerías. Pero entrar un poco a congregarse para buscar genuinamente al Señor, no. No. Y como dice el hermano Juan, y si hay alguien que se atreve a hablar un poco de la verdad, a este ya lo tachan. La cruz, el Señor está anotando absolutamente todas las cosas, mi querido hermano. Gloria a Dios. Dice entonces... Aleluya, el verso, ahí podemos ver el verso 18, gloria al Señor. Verso 29, termino con esto, del mismo capítulo, Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, dice Yahweh, que quiere quemar obviamente toda la hojarasca. Aparte de clavos, también está simbolizada con el fuego, por eso usted está sintiendo un fueguito. Y como martillo que quebranta, ¿qué cosa? La piedra es del corazón. Verso 30, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, los falsos profetas, dice Yahweh, que hurtan, que roban mis palabras cada uno de su más cercano. Verso 31, dice Yahweh, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua y dicen, él ha dicho, cuando el Señor en realidad no ha dicho esa palabra, sino que ha dicho otra palabra. Con esto voy redondeando, hermano. Una vez más, ¿te estás congregando en un buen lugar o te estás congregando en un mal lugar? Hay que tomar una decisión. ¿Te estás congregando en un buen lugar? Hay un buen siervo del Señor. ¿Por qué lo criticás de arriba abajo entonces? ¿Por qué cuestionás a los siervos del Señor como Jeremías, como Moisés, como Pablo? ¿Por qué no alabás el nombre del Señor? Por gente como Pablo que te dice en la cara, por esto no los alabo. Entonces, hermano, también arrepentirnos por esto. Y hablo también a los siervos de Dios que están aquí presentes. ¿Quieres agradar a todo el mundo? Arrepiéntete también. ¿Quieres agradar a todo el mundo? Arrepiéntete, porque eso no es posible. Porque ese no es el llamado del Señor. Porque ni Yeshua vino a la tierra a querer agradar a toda la gente. Él quería que obviamente todos se salvaran, pero había requisitos que cumplir, obviamente. Vamos a orar, hermanos, si el Señor permite, nos volvemos a encontrar el martes entrante. Padre, te damos gracias por tu palabra, viva y eficaz y más cortante que toda espada doble filo, Señor. Te damos la gloria, Padre, y te damos gracias por el privilegio que tenemos aún de poder escuchar una palabra viva, una palabra real. Así como se habla tanto hoy del alimento real o del pan engañoso, Señor, qué bueno que hoy podemos tener esta palabra real, palabra que está en tu Biblia, palabra inspirada por el Espíritu Santo, que hace tanto bien al alma, Señor, para que nuestra alma se convierta de las tinieblas a tu luz admirable. Salva, Señor, guíanos al arrepentimiento, te pedimos perdón por un congregarnos en una forma irreverente, irrespetuosa, Padre. Perdona, Señor, y tú puedas levantar congregaciones que realmente levanten la sana doctrina
Señor, y como hablamos con mi esposa en estos días, basta de Babel, basta del reino de los hombres, basta como Diótrefes de aquellos que quieren apoderarse de tu obra. La obra es tuya. Tú eres el Señor de la viña, nosotros solamente somos tus servidores. Te damos gracias, Señor. Síguenos guiando hasta el sonar de la trompeta final y decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno les bendiga. Gracias, querido Joel López. Muchas bendiciones para vos y todos los hermanos. Shalom, shalom. Será hasta la próxima, queridos hermanos. También el sábado, si es que el Señor lo permite, posiblemente estemos saliendo en vivo para todos ustedes.